Bueno, continuamos con el cardenal Jorge Urosa Sabino. Cardenal, volviendo al tema, posibilidades de acuerdo en torno a esta situación. ¿Usted cree que hay posibilidades de negociación o de acuerdo entre gobierno y oposición frente al tema de la huelga de hambre, por ejemplo? Yo creo que allí debe haber de parte del gobierno, de parte de la oposición, una actitud sensata. El hecho de que haya tantos muchachos presos en el SEBIN, en otras partes, en otras cárceles de Venezuela, sometidos a tratos inhumanos, a vejaciones, que podrían llegar inclusive a considerarse casi como tortura, pues, ¿no? O sea, según ciertos relatos. Eso no le conviene al gobierno debe resolver eso. En la huelga de hambre, uno de los objetivos o de las peticiones que hicieron tanto Ceballos como Leopoldo López es la cuestión de la liberación de los presos políticos. Bueno, el sistema judicial venezolano tiene elementos para actuar ahí. Puede haber amnistía, puede haber sobreseimiento, puede haber casa por cárcel, puede haber libertad condicional, etcétera. Juicio en libertad, que es lo que debería hacerse. Yo lo he sostenido siempre. Toda esta gente, en el supuesto de que hayan incurrido en delitos, deberían estar siendo juzgados en libertad. Ahora, fíjese y no presos y sometidos a maltratos terribles. Eso es lo que yo creo que el gobierno debe entender eso y simplemente resolver ese problema. Fíjese que del lado del gobierno y del lado también de las personas, de los familiares de personas que murieron durante las protestas violentas del año 2014, las protestas que fueron violentas, bueno, ellos reclaman también justicia porque se perdieron familiares, funcionarios que murieron asesinados, jóvenes que murieron asesinados, unos del bando del oficialismo, otros del bando de la oposición, pero Sí. el comité de víctimas de personas, de víctimas de las llamadas guarimbas, reclama que sean castigados los culpables. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿Y ustedes han escuchado esa otra cara de la moneda? Por supuesto, por supuesto. Ahí habría que analizar bien cada uno de los casos, ¿no? Porque cuando uno recuerda un poco lo que sucedió entre febrero y mayo y abril del año pasado, pues uno recuerda muy bien que la gran mayoría de los muertos fue en los ataques que hubo a las manifestaciones. Por ejemplo, el caso de esta muchacha Génesis Carmona fue asesinada por civiles allá en Carabobo. El caso de Geraldine Moreno fue asesinada por guardias nacionales. El caso de un señor Márquez, un ingeniero Márquez aquí en Caracas, fue muerto. Aquí voy a utilizar otra. Resultó muerto después de haber sido aprehendido por la Guardia Nacional. O sea, hay que tener en cuenta eso. Habría que analizar caso por caso, ¿no? Claro, como lo de las personas que murieron, por ejemplo, con guayas, por ejemplo, colocadas. Por supuesto, y nosotros, los obispos venezolanos, que emitimos varios documentos al respecto el año pasado, siempre rechazamos la violencia, viniera del lado de donde viniera, porque nosotros rechazamos plenamente la violencia, ¿no? Vladimir Maldonado dice por aquí, la conferencia episcopal, cuando dice que aquí hay presos políticos, se convierte en un partido político. No, nosotros simple y llanamente hacemos un trabajo humanitario y procuramos que el país camine por el camino de la legalidad. Aquí dice, ¿qué le recomienda a las familias donde el egoísmo se apodera de ellos, el grado de excluir a uno de sus integrantes? Dice Antonio Pinto. Bueno, eso es un tema ya... Bueno, hay que buscar el encuentro y hay que buscar el perdón. Cuando hay dificultades hay que tratar de superar las dificultades. Aquí dice Jensi, el representante del Ejecutivo no pudo viajar por razones médicas. Sí, Luis, qué conveniente, ¿no? Dice por aquí Alberto Castro, ¿por qué la iglesia, al igual que la oposición, ha perdido tantos seguidores? No, nosotros no estamos perdiendo seguidores, gracias a Dios, tenemos una aceptación y una credibilidad muy fuerte en Venezuela. Dice José Francisco, Maduro no fue a Roma porque el Papa expresó que no visitaría Venezuela hasta que no hayan presos políticos y no hay argumentos, dice él. No, yo no te sabría decir porque el presidente dice que no fue a Roma por razones médicas. Yo no puedo aventurar otra respuesta sino esa. Aquí dice Alberto Castro, ¿por qué los curas no van a los barrios a ayudar a la gente más pobre? Dice Alberto Castro. La mayoría de nuestras parroquias están en las zonas populares y yo he creado en Caracas 6 parroquias en los últimos 9 años, de las cuales 4 están en barrios populares. Jesús Hidalgo, estimado cardenal, usted que es un hombre de Dios, ilumínenos, ¿qué pecado pagamos los venezolanos en estos últimos 16 años? Mira,
No es que estemos pagando o no pagando pecados, pero los venezolanos hemos sido pero muy despilfarradores, hemos sido muy injustos, nos hemos hecho los locos con la corrupción, hemos sido muy egoístas. Yo creo que en gran medida los problemas que estamos pasando son consecuencia de eso. No es que Dios nos esté castigando por esos pecados, sino que esos pecados traen sus propias consecuencias. Isabel, es una lástima que usted, cardenal, solo vea un lado de Venezuela o las víctimas de la guarisma no existen. Las víctimas de la guarimba hay de lado y lado, y nosotros, como ya lo dije, hemos rechazado absolutamente eso y le hemos expresado nuestras condolencias a todos los familiares de las personas que perdieron la vida el año pasado. Aquí dice Deportes Sur. Sé que no es el momento, pero pregúntale al cardenal qué opinión tiene sobre los curas pedófilos. Rechazamos plenamente esa actitud, eso es un pecado gravísimo, eso clama al cielo y nosotros no estamos de acuerdo para nada con ese tipo de actitud en un sacerdote. Rita Rodríguez, admirable solidaridad de la Iglesia con los presos políticos y el sufrimiento del pueblo. Gracias, cardenal, Dios le inspira. Aquí dice el optimista, primera vez que tengo la oportunidad de hacer una pregunta a un sacerdote, ¿dónde en la Biblia dice que tenemos un papa en la tierra? No es que tengamos no es que la Biblia lo diga, es que Jesucristo instituyó a los apóstoles y puso a San Pedro como la cabeza de los apóstoles. De manera que es el mismo Jesucristo el que nos llama a nosotros a unirnos en torno al Papa. Ajá. Aquí dice Adriana, ¿no cree usted que debería quitarse la sotana y ser político una vez con su partido La MUD? No, de ninguna manera. Yo no tengo partido político, yo no soy de un partido político, yo trabajo por el pueblo de Venezuela. Ajá. Bueno, aquí dice, bueno, tenemos que despedirnos ya. Quedan muchísimas preguntas, aquí lamentablemente no tenemos más tiempo, pero... ¿qué opina de lo radical que es el padre Palmar? Dice aquí Jovenis Velázquez. Tengo tiempo que no ni hablo ni escucho lo del padre Palmar. Creo que tenemos que tratar todos de unirnos y sobre todo los sacerdotes de no tener una parcialidad política, sino buscar todos como cristianos y como católicos la unión por el bien del país. Si tuviera 10 segundos para decirle algo al presidente Nicolás Maduro, ¿qué le diría en este momento? Que tenga en cuenta los llamados al diálogo, los llamados a buscar encuentros, los llamados a resolver los problemas, que con todo cariño y con una actitud patriótica le hacemos los obispos de Venezuela. Bueno, cardenal, le agradezco mucho. Muchas gracias. Programa, ¿eh? Que Dios nos bendiga. Gracias a ti por invitarme. Gracias. Y bueno, a ustedes, queridos amigos, los dejamos en compañía de Julio César Pineda y la Brújula Internacional, su Brújula Internacional.